tardes. Este trabajo de investigación estará hablando sobre las dos escuelas jurídicas más importantes durante la antigua Roma, que fueron la escuela sabiniana y la proculeyana. Podemos adentrarnos en la antigua Roma, ya que ella fue gradualmente evolucionando en cuanto a derecho. Comenzamos con la era preclásica. En esta época preclásica fueron apareciendo los estudiosos del derecho. Ellos fueron reconocidos como los jurisprudentes, los prudentes del derecho. Fueron adquiriendo prestigio y reconocimiento social. Podemos destacar que en la antigua Roma no existían escuelas del derecho como hoy. Los jurisprudentes enseñaban en sus casas a cualquier persona que estaba interesada en aprender sobre las ciencias del derecho. Esta época clásica, que como sabemos se extendió desde Augusto hasta Severo, y luego de la muerte de este último, comenzó la época conocida como la crisis del siglo III. En esta época, los jurisconsultos empezaron a llevar la ciencia del derecho a otro nivel. Ya empezaron a fijarse de una manera más magistral la teoría y la práctica. Ellos se centraron en la precisión del lenguaje jurídico, en el análisis, en la deducción. Claro que estos jurisconsultos eran personas conocedoras del derecho, eran personas estudiosas. Entonces, cuando comenzó la República, toda persona que tenía cierta fama de doctrina jurídica ya podía responder a las preguntas que se le hacía, pero sin tanta formalidad. El estudio del derecho siempre fue una cuestión delicada, porque había siempre diferencias entre los jurisconsultos. Con Augusto, cuando él otorgó el ius respondendi a ciertos juristas. Este ius respondendi era como una autorización, un respaldo para emitir respuestas o dictámenes que se otorgó a determinados juristas. Durante la época del Principado, los jurisperitos tenían muchos quehaceres. Entonces esto hizo propicio para que se formaran estas dos sectas o escuelas. Escuelas que fueron conocidas como la proculeyana y la sabiniana. Durante los 2 siglos del Principado fueron muy importantes la labor de estas dos escuelas. Esta división comenzó con los dos jurisconsultos más reconocidos, que eran los más célebres en aquella época. Uno era Atistio Labeón y el otro era Atello Capitón. Labeón fue el primer enemigo reconocido de la autocracia imperial. Él rehusó todo lo que le ofreció Augusto. Siempre estaba pegado al sentido de las palabras. Él hacía averiguaciones de la etimología, no se preocupaba tanto por lo que pensaban los antiguos. Él deducía rigurosamente los principios, a pesar de que él era muy innovador en su época. Y Atello Capitón, por otro lado, era el favorito del emperador. Él siempre estaba colmado por toda la gracia de Augusto. Él era rebelde de las doctrinas filosóficas. Fue muy partidario de la autoridad del derecho como en la política. Fue fiel siempre a sus tradiciones. Por eso él dejó guiarse siempre por los antecesores, conocidos como pegasianos, por el nombre de Pegaso, y los sabinianos por Casianos, por el nombre de Casio Lamingo. También hasta el fin del reinado del emperador Adriano, ellos tuvieron discípulos que siempre estaban separados, si no en política, al menos en alguna diferencia de alguna cuestión de derecho, conocidos como pegasianos, por el nombre de Pegaso, y los sabinianos por Casianos, por el nombre de Casio Lamingo. También hasta el fin del reinado del emperador Adriano, ellos tuvieron discípulos que siempre estaban separados, si no en política, al menos en alguna diferencia de alguna cuestión del derecho, conocidos como pegasianos, por el nombre de Pegaso, y los sabinianos por Casianos, por el nombre de Casio Lamingo. También hasta el fin del reinado del emperador Adriano, ellos tuvieron discípulos que siempre estaban separados, si no en política, al menos en alguna diferencia
de alguna cuestión del derecho. Proculeyana tuvo su principio en el siglo I a.C. y llevó este nombre por Próculo, que fue el discípulo de Labeón. Él fue una persona muy célebre, fue el más eminente de la escuela según Pomponio. La Proculeyana se caracterizó por su fisonomía filosófica y estoica. Ellos tampoco admitían otra escuela. La base de sus principios eran la razón, se guiaban por sus deducciones, que eran severas y absolutas, y ellos consideraban como iguales todas las infracciones a la regla. Los consultos más destacados de la escuela proculeyana fueron Antutius Labeón, Nerva padre, Próculos, Nerva hijo, Pegasus, Celsus hijo, Celsus padre y Neratius. Los fueron más conocidos porque ellos eran más conservadores, eran más metódicos, defensores siempre del imperio. La escuela sabiniana se llamó así porque ellos tomaron el nombre de Sabinos. Los destacados de esta escuela fueron Ateius, Sabinus, Cassius Longinus, Caelius Sabinus, Javolenus, Valens, Julianus o Julius, Pomponius y Gaius. Siempre hubo diferencias entre estas dos escuelas. Una fue la mayoría de edad. Los sabinianos decían que tenías que hacerte un examen para demostrar tu madurez sexual, mientras que los proculeyanos decían que ya a los 12 años las muchachas lo alcanzaban y los muchachos a los 14 años. Otra causa de diferencia entre ellos fue también el nacimiento de una persona, cuándo determinar que uno tiene vida. Los proculeyanos decían, por ejemplo, que un bebé cuando nacía tenía que llorar, y los sabinianos decían que el nacimiento o cualquier signo vital ya comprobaba que uno había nacido. Bien, hubo diferencia en cuanto a la compra-venta. Los sabinos decían que existía contrato de compra-venta cuando el trabajador o empresario entregaba materiales suyos. Pero los proculeyanos decían que en este caso existe arrendamiento de obra. La diferencia también fue el precio de la compra-venta, porque los sabinianos decían el precio podía consistir en otra cosa que no fuese dinero. Ellos confundían la permuta con la compra-venta, pero los proculeyanos exigían que el precio siempre tendría que ser con dinero. Los sabinianos también creían que cuando uno abandonaba voluntariamente su bien, ya lo perdía desde ese momento, pero los proculeyanos creían que la propiedad de las cosas abandonadas solo podía perderse cuando había ocupación por otra persona. Las diferencias que mantuvieron estas dos escuelas se prolongó hasta mediados del siglo II de nuestra era. Podemos concluir que no hubo estudioso de nuestra disciplina hasta ahora que pueda explicar con algún argumento serio la motivación de por qué estas dos escuelas estaban separadas, ni por qué tenían controversias. No se pudo llegar a una conclusión definitiva de su diferenciación. Hubo siempre varias razones y lo que más se destacó, por ejemplo, es el método que empleaban cada una de ellas para construir sus doctrinas. Analizamos entonces que los proculeyanos fueron más innovadores en cuanto a política, eran más independientes, eran más contestarios de la autoridad imperial. Ellos defendieron las libertades de la época republicana. Jurídicamente hablando, no se distinguió claramente cuál era la diferencia entre ambas escuelas, nada más que una fue a una escuela y otro fue a otra escuela, con maestros y discípulos diferentes. Espero que les haya gustado este video.